Bueno, vamos a leer el cuento Un día de repente sucede de la escritora española Ana María Moix, que está en el libro Un poco de pasión y otros cuentos de fútbol. Esta lectura es para el Mundial de Cuentos que hacemos en vivo todas las semanas, así que vamos a leerlo. Un día de repente sucede. Un día de repente sucede. Sin más. Dice, ha dicho y ha repetido. Se ha cansado de decir y de repetir cientos de veces cuando ha intentado explicar su pérdida de afición al fútbol. Pero en realidad ignora cómo ocurrió. Si fue una pérdida repentina, como dice a quien se interesa por su estado, o por el contrario, el resultado final de un proceso que fue desarrollándose poco a poco en su interior, sin él advertirlo. Ha optado por esa breve respuesta. Un día de repente sucede. A sabiendas de la posible falsedad que supone calificar de repentino el fenómeno que tan dolorosamente ha alterado su existencia. Sin embargo, prefiere caer en la exactitud e incluso en la mentira con tal de abreviar una explicación que, en caso de prolongarse, quizá le acarrearía más problemas de los ya sufridos. Pero en realidad ignora cuándo, cómo y por qué se produjo el fenómeno, y en su fuero interno, que es donde ha acabado por recluirse, reconoce como lógica la incredulidad reflejada en el semblante de aquellos a quienes espeta. Un día de repente sucede, sin más. En realidad recuerda vagamente los primeros síntomas de lo que con el tiempo ha pasado a denominarse su repentino desinterés por el fútbol. Recuerda una tarde en el estadio en que se sorprendió pensando que quizás aquella delantera del equipo del que era socio desde hacía más de 20 años no era tan extraordinaria como creía la afición, entre la que entonces creía contarse aún, e incluso, y esa segunda parte de la ya lejana reflexión sí resulta, considerada desde la actual distancia alarmante, ¿acaso no alcanzara la indiscutible calidad de la del equipo contrincante? Contrincante que aquella tarde era nada más y nada menos que el eterno rival. También recuerda que aquella tarde u otra tarde similar a aquella y a muchas otras que, como aquella, han acabado por confundirse en su memoria, el partido, pese a ser el partido entre los dos máximos rivales, se le antojó interminable. Miraba el reloj insistentemente. El vocerío del estadio lo abrumaba y el juego había acabado por reducirse a constantes saques de banda y fastidiosas faltas que interrumpían cualquier intento de coordinar jugadas vistosas. Pensaba en la máxima y agobiante salida del estadio, en la conversación hecha de futilidad y falso entusiasmo que debería sostener con sus acompañantes hasta llegar al parking donde había dejado los coches, en el lento calvario de una conducción desquiciante que durante más de media hora habría de alternar el avance en primera y el frenazo para evitar el atropello de la multitud que salía del estadio e invadía las calles y avenidas que conducían al centro de la ciudad. Se enfrentaba mentalmente y de antemano a todos los obstáculos que le aguardaban antes de llegar a casa y que se reproducían en su mente con la nitidez propia de lo que la costumbre ha convertido en familiar. Y el camino de regreso a casa desde el estadio, repetido quincenalmente a lo largo de más de 20 años, era en verdad una de las costumbres más familiares de su vida. No recuerda si fue eso lo que pensaba en aquel momento, ni siquiera si pensaba algo cuando se levantó, dispuesto a marcharse a falta de 10 minutos para terminar el partido y con un empate en el marcador. Sí recuerda, seguramente, porque se repetiría a menudo a partir de entonces y en otros escenarios, la extrañeza de sus acompañantes y su interés por si se sentía repentinamente enfermo. Y vuelve a experimentar, con una intensidad casi juvenil, la urgencia por salir, negándose a cualquier explicación que sirviera de excusa, la implacable decisión de salir, de no dejarse convencer para volver a sentarse y esperar el final del partido. Ese primer síntoma de su repentino desinterés por el fútbol
resurge a veces en su memoria seguido por el recuerdo de una escena que debió acontecer poco después de la tarde del derbi en el estadio y que tuvo lugar en su propia casa. Sentado frente al televisor, seguía los incidentes del partido librado por su equipo contra la formación de un club extranjero en competición europea, y aún revive con la fuerza de lo experimentado hace tan solo unos instantes la indignación que le produjo un comentario pronunciado por uno de sus hijos respecto al actual arbitraje, injustamente favorable al equipo extranjero, según el joven. Un comentario a todas luces erróneo que le indujo a él a defender al instado árbitro ante la estupefacción de su mujer presente en la escena y de, por supuesto, el mencionado hijo. El hecho de ser fiel partidario de un equipo no era óbice para reconocer los hechos con objetividad, y eso aún a costa de los intereses del equipo al que no se siente pertenecer. Eso recuerda lo que dijo, y también recuerda la alarma reflejada en el rostro de su mujer. Y su otra vez, refiriéndose al incidente de la tarde en el estadio, la tarde del partido de derbi, incidente, no haber esperado a la finalización del encuentro para regresar a casa, que se vio obligado a referir a su mujer debido a las llamadas telefónicas de sus acompañantes interesándose al día siguiente por su salud. De ahí que en la lista de síntomas de su repentino desinterés por el fútbol sitúe la controversia con su hijo frente al televisor como cronológicamente posterior al incidente ocurrido en el estadio. La exagerada alarma de su mujer ante la indignación que se apoderó de él a causa de la falta de objetividad del hijo al juzgar la actuación de un árbitro que perjudicaba al equipo del que era seguidor demuestra que estaba sobre aviso del trastorno del esposo. Con el tiempo, ha acabado por habituarse a términos como trastorno, punta del iceberg, sintomatología atípica referidos a su estado. Los prefiere, qué duda cabe, a las veladas acusaciones de impiedad y frialdad de sentimientos con las que al principio le agredían constantemente quienes le rodeaban. Prefiere ser tratado como enfermo a sentirse acusado de marido, padre y amigo infiel, porque al principio, eso sí lo recuerda perfectamente, no hubo eso que todos han acordado en calificar de repentino desinterés por el fútbol. Lo que sintió de repente no fue desinterés por el fútbol, por el juego en sí, sino, lo cierto es que tardó mucho en confesárselo a sí mismo, por su equipo, por el equipo del que había sido partidario desde niño, el equipo cuyo juego se había trasladado a aplaudir a otras ciudades y a otros países, el equipo en cuya defensa había peleado, discutido e incluso roto relaciones sociales. Ese equipo un día dejó de... Fue su mujer la primera en oírselo decir. Sí, lo juro, me da igual que pierda o que gane. Y fue su mujer la primera que al oír tales palabras se cubrió el rostro con ambas manos como negándose a seguir viendo ante sí a quienes las habían pronunciado. Pero se vio obligado a pronunciarlas. Tuvo que hacerlo. Fue una confesión forzada por su propia mujer, por su actitud recelosa de esposa que se cree engañada por un marido infiel. Cierto, mentía. Los domingos fingía seguir acudiendo al estadio para aplaudir a su equipo, pero en realidad era en cualquier cine donde mataba el tiempo que debía transcurrir hasta la hora que, domingo sí y domingo no, a lo largo de más de 20 años, había sido la de su regreso a casa. No quería levantar sospechas. ¿Cómo podía decir la verdad? ¿Qué esposa creería que su marido pasaba las tardes de domingo solo en un cine por no atreverse a confesar la verdad a sus amigos, a sus hijos y a sus compañeros de trabajo? La verdad, la pura verdad, que había dejado de vibrar con las victorias de su equipo, que había dejado de sufrir con sus derrotas, que si su equipo encajaba un gol bien trabajado por la delantera del once contrario, no podía evitar aplaudir a los jugadores que vestían una camiseta cuyos goles había hasta hacía poco aborrecido. Fue el propio desconcierto ante tan brutales cambios de sentimientos lo que le impidió maquinar estrategias de engaño de resultados más convincentes. Lógico, reconoció más tarde, que su mujer pensara en encuentros clandestinos con alguna amante y no en idas al cine,
cuando, llevado por el ensimismamiento al que la arrastró su nueva situación, regresó a casa un domingo sin haberse siquiera molestado en averiguar el resultado del partido celebrado aquella misma jornada. Por eso, a partir del fracaso de la primera mentira y de la inseguridad con que se afronta la invención de un nuevo engaño tras verificar la inutilidad del anterior, optó por decirlo. Sí, lo juro. Me da igual que gane o pierda. Aún ahora ignora si su mujer no hubiera preferido en el fondo descubrirse casado con un adúltero o saberse unida de por vida a un hombre de su calaña, porque con el tiempo ha acabado por asumir lo que al principio no aceptaba, ser un hombre indigno de la confianza que todos habían depositado en él. Durante los primeros tiempos de su desapego, de su desafección por el equipo del que se sintió siempre adicto, se negaba a aceptar las razones de sus hijos, de sus amigos y de quienes le dispensaban un trato tan hiriente como el que se vio obligado a soportar desde que dejó de ir al fútbol. En realidad fue el analista al que su mujer empeñó en arrastrarle quien poco a poco le ayudó a comprender la actitud hostil de quienes lo rodeaban. No, jamás en su larga carrera profesional había oído el especialista a ningún paciente confesar haber perdido su sentimiento de adhesión a un equipo de fútbol. Nunca. Suerte la suya, dijo el galeno de almas al estar casado con una persona capaz de componer la gravedad del asunto. ¿Acaso no ocultaba ese autocastigo emocional un deseo suicida? Era consciente de que semejante autoamputación, pues renunciar al equipo de toda su vida, al equipo de su padre, de su abuelo y de todos sus ancestros, eran una amputación, una grave amputación. Equivalía a infligirse a sí mismo una agresión de incalculable alcance. La actitud de sus allegados era completamente lógica. ¿Cómo confiar en el futuro en un hombre que de repente y de manera absolutamente irreflexiva deja de sentirse solidario con el equipo de fútbol al que había llevado siempre en el corazón? Un hombre así, le dijo el reputado analista, inspira desconfianza. Y con razón. ¿Quién nos dice que no puede ocurrirle lo mismo con la gente que tiene alrededor? Los colores de un club son como la madre, como los hijos, como la patria, como la lengua que uno habla, en fin, como lo más sagrado, como uno mismo. Y dejarse de amar a sí mismo es síntoma de grave insania y posible inicio de... Por cierto, ¿de qué equipo era usted? Comprenderá que, en caso de tratarse del mío, me veré obligado a derivarle a otro colega que no se siente implicado en su problema. 12 años de psicoanálisis no han conseguido devolverle sus sentimientos de incondicional adhesión al club. Aunque lo reconoce, lo han ayudado a soportar con cierta entereza la soledad. Porque pese a que su mujer decidió ocultar la verdadera naturaleza de su trastorno y él empezó a decir que, al parecer, un día de repente sucede y cualquier hombre puede dejar de sentirse interesado por el fútbol, los amigos empezaron a guardar silencio en cuanto él aparecía. En la empresa dejaron de recurrir a él para las gestiones de especial responsabilidad. Los hijos dejaron de hablar en su presencia de asuntos más o menos íntimos o relacionados con el futuro, y poco a poco fueron adoptando la actitud condescendiente propia de los jóvenes en su trato con los enfermos crónicos. En realidad, se ha ido habituando a una existencia sosegada y carente de sobresaltos, una existencia monótona, apagada más bien, con un fondo de tristeza un tanto desvaída que solo se acentúa muy de vez en cuando, en ocasiones festivas sobre todo, en noches en que, como la de hoy, su mujer y sus hijos se disponen a salir de casa para lanzarse a la calle a celebrar el título de liga conquistado por el equipo del que son socios, un equipo cuyo nombre no recuerda, y entonces lo miran desde la puerta, con una sonrisa melancólica que le envían como si le estuvieran diciendo adiós.